Ya hemos aprendido las bases fundamentales de las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de esas políticas públicas? ¿Y a quién podemos pedir esas políticas públicas? Vamos a avanzar en una cuestión que es fundamental. La verdad es que esta segunda sesión es fundamental para todos ustedes que quieren constituir y participar en los consejos consultivos y establecer la red de mujeres del Departamento del Guadiar. Luego, esta sesión es fundamental para ustedes. ¿Saben por qué? Porque lo primero que vamos a hablar en ella es por qué es necesaria una política pública de género y de igualdad de la mujer en el Guadiar. Las políticas públicas, y más concretamente estas políticas públicas, las más modernas, teniendo en cuenta que las políticas públicas de género y de igualdad de la mujer son probablemente las de cuarta generación, las de la última generación de políticas públicas, redundan en ese ámbito más moderno de construcción de los ámbitos sociales y de los ámbitos públicos. ¿Por qué son necesarias sobre todo estas políticas públicas de género y de igualdad de la mujer? Y más aún las políticas de género y de igualdad de la mujer en los espacios descentralizados, esto es, en el territorio, esto es, en los ámbitos rurales y campesinos. La razón se basa principalmente en tres respuestas. En primer lugar, son necesarias porque intentan compensar procesos injustos, históricamente injustos, que han creado desigualdades, que han creado agravios, que han creado que existan ciudadanas y ciudadanos de primera y de segundo rango. Luego, por lo tanto, la política pública de género y de igualdad de la mujer en el Guadiar intenta compensar esos ámbitos injustos que históricamente han determinado que, siendo las mujeres las protagonistas de la familia, siendo las mujeres principalmente el motor productivo, el motor social, el motor de dinamismo en nuestras sociedades, en nuestro ámbito departamental, sean a la vez las que han ocupado el lugar secundario en el proceso de participación política, en los procesos laborales, en los procesos empresariales, en los procesos públicos y privados. Luego, por lo tanto, la política pública de género y de igualdad de la mujer y, por lo tanto, el papel que tienen que ocupar esa política, esa estructuración de las políticas públicas en los consejos consultivos y el papel de esas redes de mujeres en la construcción de la política pública es justamente el compensar esos procesos injustos históricos que ha determinado que la mujer en el departamento ocupe un lugar secundario. En segundo lugar, la política pública lo que intenta es establecer y regular las relaciones políticas, las relaciones empresariales, las relaciones sociales, las relaciones de participación, las relaciones empresariales. Luego, básicamente, la política pública, las políticas públicas y concretamente esta política pública de género y de igualdad de la mujer, que tiene dos hitos fundamentales que son los consejos consultivos y el establecimiento de la red de mujeres del departamento, lo que van a intentar con su participación en la política pública es regular las relaciones sociales, políticas, de participación, empresariales, las relaciones, en conclusión, las relaciones públicas y privadas en este ámbito departamental en relación con las cuestiones que interesan a las mujeres, que no son diferentes de los intereses y de las relaciones que interesan a toda la ciudadanía.
Luego, por lo tanto, son necesarias las políticas públicas y concretamente esta de género y de igualdad, en primer lugar porque intentan compensar esos procesos injustos históricos y en segundo lugar, importantísimo, porque van a regular las relaciones públicas y privadas en las que interviene la ciudadanía y en este caso concreto desde una visión muy específica, desde un enfoque muy específico, el que nos interesa en este taller, que es el enfoque de género y el enfoque de igualdad de la mujer. Bien. El objetivo fundamental de estas respuestas, el objetivo fundamental de el por qué es necesaria una política pública de género y de igualdad de la mujer, es básicamente para evitar la discriminación. El objetivo de nuestros consejos consultivos, el objetivo de nuestra red de mujeres, el objetivo de participar en la política pública de género y de igualdad de la mujer en el departamento es para evitar la discriminación de la mujer. La discriminación en ámbitos que son fundamentales y que los acuerdos de paz marcan como fundamentales. Y marcan como fundamentales porque evitar esa discriminación es evitar violencia. Evitar violencia por parte de los que han ejercido históricamente una violencia contra la mujer. Y no solamente estamos hablando de ese tópico del maltrato de los hombres, que también, sino también del maltrato de las instituciones, del maltrato de otros actores políticos que han discriminado a la mujer en la participación, que han discriminado a la mujer en el ámbito laboral, que han discriminado a la mujer en el ámbito social y en el ámbito empresarial. Luego, es necesaria la política pública de género y de igualdad de la mujer, básicamente para evitar la discriminación. Luego, es fundamental que tengamos claro que nuestra construcción de política pública va vinculada de forma directa a evitar esos espacios de discriminación, esos espacios de maltrato, no solamente de maltrato físico, no solamente de maltrato por parte de los hombres, sino también de maltrato, también prioritariamente de maltrato por parte de las instituciones que han discriminado la participación de la mujer, la participación política y ciudadana de la mujer, de las organizaciones, de nuestros partidos políticos que han maltratado, básicamente, tratando a la mujer como actores políticos de un segundo rango, de las organizaciones sindicales y de la actividad empresarial que básicamente ha considerado a la mujer como actores de segunda fila. Por eso las políticas públicas tienen que preservar esos ámbitos de igualdad en estos espacios públicos y privados. Bien, en esta segunda clase vamos a hablar también no solamente de por qué son necesarias las políticas públicas y concretamente la política pública de género y de igualdad de la mujer, sino las fases. ¿Cuáles son las fases en la construcción de una política pública? Básicamente lo que vamos a hacer en este taller es vamos a hacer un símil real de construcción de la política pública, y para hacer ese símil real de construcción de la política pública, pues es lógico, tenemos que saber cuáles son las fases fundamentales que van a determinar la construcción de la política pública, y concretamente la política pública de género y de igualdad de la mujer en el departamento de San José del Guaviare. Bien, estas fases de la construcción de la política pública le vamos a llamar ciclo. Vamos a establecer el ciclo de la política pública, que no son otra cosa que las fases concatenadas, las fases que se van sucediendo una a otra para construir un ciclo. El ciclo es el círculo que empieza en la fase A, continúa en la fase B para persistir en la fase C y así cerrar el círculo
Es un círculo, es un rosco, es un parchís, es un ciclo. Es el ciclo de la política pública de género y de igualdad de la mujer en San José del Guaviare. Bien, vamos a la primera. Este ciclo, me gustaría decir una cosa que es bien importante respecto a tres características que tiene que tener este ciclo en la construcción de la política pública de género y de igualdad de la mujer en San José del Guaviare. Básicamente, este ciclo intenta ser inteligente. Vamos a hacer una construcción inteligente de la política pública. ¿Por qué decimos que es un ciclo inteligente? Porque vamos a intentar, frente a una construcción que podría ser bruta, que podría ser ignorante, vamos a intentar una construcción que tenga una lógica racional, que responda a una lógica, que responda a una estructura en donde básicamente con los elementos que tenemos vamos a encontrar las mejores respuestas a la política pública. Vamos a intentar construir desde el mejor corazón, desde los mejores impulsos, de nuestras mejores calidades y cualidades de seres humanos, vamos a intentar construir las mejores respuestas, vamos a intentar encontrar las mejores soluciones a los problemas históricos que hemos encontrado. Luego queremos que sea una construcción, el ciclo de la política pública, queremos que sea un ciclo de calidad humana y por lo tanto inteligente. La segunda característica fundamental de la construcción de este ciclo es que sea una construcción participativa. Queremos que todos participen, que todas las mujeres participen, que todas las organizaciones participen, que las principales sabedoras de cuáles son las problemáticas fundamentales son todas las mujeres. Incluso esas mujeres que por su falta de capacidad o incluso por su falta de protagonismo siempre han permanecido silenciosas. Queremos que se rompan esos silencios para que la construcción de la política pública sea una construcción participativa, sobre todo de aquellas mujeres que habitualmente no hablan. Necesitamos que rompan sus silencios, que rompan esos silencios que han venido determinados porque nadie las ha escuchado, porque se encontraban muy lejos y su voz no llegaba, o porque han sido excluidas, su voz ha sido excluida en la construcción de la participación y de las decisiones políticas fundamentales. Luego queremos que ese ciclo de construcción de la política pública sea inteligente, sea participativo. Y tercera característica, queremos que ese ciclo de la política pública, que esa política pública sea incluyente, que todas las mujeres estén representadas ahí, en ese ciclo de construcción de la política pública. Queremos que esas mujeres que por su condición, por su falta de oportunidades, por su origen, ya sea un origen étnico o ya sea un origen racial, estén representadas en esa construcción del ciclo de la política pública de género y de igualdad de la mujer. Luego, esas son las tres características de este ciclo de construcción de la política pública: que sea evidentemente una construcción inteligente, que sea una construcción participativa y que sea una construcción incluyente para desarrollar estas cuatro fases fundamentales de la elaboración de la política pública. En primer lugar, la primera fase fundamental de este ciclo
de la política pública es que tenemos que firmar los acuerdos y compromisos. Toda política pública parte por una primera fase. Tenemos que firmar, en primer lugar, acuerdos y compromisos. Luego, para establecer esta política pública de igualdad y de mujer en el departamento, tenemos que, en primer lugar, firmar acuerdos y compromisos. Tenemos aquí representadas la gobernación y la alcaldía. Luego, es fundamental que la primera fase en la construcción de esta política pública departamental sea la firma de acuerdos. La firma de acuerdos entre los poderes públicos, el departamento, la alcaldía, con las organizaciones de mujeres aquí presentes para este ejercicio que vamos a realizar. Luego, la primera fase de la construcción del ciclo de políticas públicas es la firma de los acuerdos y compromisos. Este es un buen momento, este taller, este seminario es un buen momento para que al concluir este taller firmemos, en primer lugar, firmemos el acuerdo y los compromisos entre la alcaldía, el departamento y las organizaciones de mujeres o la red de mujeres que vamos a establecer. Luego, la primera fase es establecer los acuerdos y compromisos para que efectivamente todos sepamos a qué nos vamos a tener en este ejercicio. Bien. La segunda fase es justamente la fase de elaboración de la política pública. Primera fase, firma de acuerdos y compromisos que vamos a tener que firmar a lo largo de este taller o como conclusión de este taller. Segunda, la elaboración de la política pública. Es fundamental porque básicamente lo que vamos a hacer en este taller es justamente esta segunda fase, la elaboración de la política pública de género y de igualdad de la mujer en San José del Guaviare. Bien, en esta segunda fase de la elaboración de la política pública tenemos básicamente 5 objetivos. 5 objetivos que tenemos que cumplir. 5 objetivos que vamos a desarrollar en este taller. 5 elementos fundamentales que van a estructurar este taller de elaboración de la política pública de género y de igualdad de la mujer. Bien. En primer lugar, tenemos que definir claramente los actores. Para elaborar la política pública, para este taller que vamos a elaborar de la política pública, tenemos en primer lugar que definir claramente cuáles son los actores que van a intervenir en la construcción de esta política pública, en la elaboración de esta política pública. Habrá un actor que será la gobernación, otro actor será la alcaldía, otro actor serán las organizaciones de mujeres, otro actor será la fiscalía, otro actor será las organizaciones empresariales, otro actor serán las universidades, otro actor. Tenemos que definir claramente los actores y dentro de los actores tenemos que medir cuál es el orden de los actores. El primer actor va a ser los actores públicos, el segundo actor van a ser los actores sociales, en tercer lugar tenemos que definir los actores económicos, en cuarto lugar tenemos que definir los actores empresariales y así progresivamente. Luego, elaboración. En esta segunda fase de la elaboración de la política pública, en primer lugar tenemos que definir claramente los actores. Segundo objetivo en esta elaboración de la política pública. En el taller no solamente tenemos que definir los actores y el orden dentro de los actores, sino tendremos que establecer el papel de cada uno de los actores en la elaboración de la política pública. Tendremos que saber cuál va a ser el papel de cada uno de los actores en la construcción, en la elaboración de esas políticas públicas. Habrá unos actores que ocuparán el papel fundamental de los objetivos sociales,
otros de los objetivos políticos, otros de los objetivos de participación, otros de los objetivos de igualdad, otros de los objetivos económicos, otros de etcétera, etcétera, etcétera. Está claro que el papel de cada uno de los actores tiene que ver con los derechos. Hemos dicho que la política pública lo que intenta es establecer y respetar derechos. Luego, está claro que, en primer lugar, vamos a definir claramente los actores. En segundo lugar, en la elaboración de la política pública vamos a establecer el papel de cada uno de los actores. En tercer lugar, vamos a acordar las reglas de juego. Vamos a acordar las reglas de juego en esta fase de elaboración y construcción. Esas reglas del juego tienen que venir determinadas por 4 normas, o sea, por 4 características. Este tercer objetivo, que es acordar las reglas del juego, tienen que venir determinadas por 4 características. La primera de ellas es que dentro de las reglas del juego, el instrumento fundamental de esas reglas del juego es conseguir consensos, conseguir acuerdos. La elaboración de las políticas públicas no viene determinado por la imposición de las mayorías respecto a las minorías, sino que viene determinado por el establecimiento de consensos entre todos los actores. Luego, el objetivo de la política pública es establecer acuerdos, establecer consensos, establecer criterios de acuerdo, de consenso. Luego, ya sabemos que la primera regla del juego es el consenso. La segunda regla de juego es que debe primar la mayoría social. Primera regla es el consenso. La segunda regla es que debe primar la mayoría social. Debe primar en esas reglas de juego el acuerdo que redunde, que beneficie la mayoría social. Luego, la mayoría social es la que debe determinar ese consenso y es la que debe determinar las reglas del juego a la hora de construir la relación entre actores y de establecer esa política pública de género y de igualdad de las mujeres en San José del Guadiar. La mayoría social es la que debe de determinar principalmente las decisiones. La tercera característica fundamental es medir muy bien la viabilidad de las decisiones. Esto es, las reglas del juego deben establecer y medir muy bien la viabilidad de las decisiones en la política pública. De nada sirve establecer unas reglas del juego en donde las decisiones no sean viables, no se puedan llevar a la práctica, sean inviables. Eso principalmente redunda en un elemento fundamental. La viabilidad de una decisión depende de cómo se financia. De nada sirve establecer un consenso acorde a la mayoría social de una decisión y de una regla del juego y de una política pública que es inviable porque no sabemos cómo la vamos a financiar. Luego, por lo tanto, es fundamental establecer la viabilidad presupuestaria a la hora de establecer esa política pública. Luego, dentro de las reglas del juego tenemos que establecer el consenso, la característica del consenso. Es la mayoría social la que determina esas reglas de juego. La viabilidad es un elemento fundamental y sobre todo la viabilidad presupuestaria. Y la cuarta característica de estas reglas del juego es el establecimiento de alianzas. Es necesario establecer alianzas para que efectivamente se pueda acordar esa política pública. Luego, está claro que en estas reglas del juego el consenso, la mayoría social, la viabilidad de la decisión, sobre todo la viabilidad presupuestaria y también el establecimiento de las alianzas deben ser elementos fundamentales. Bien.
En esta segunda fase de la elaboración de las políticas públicas hemos dicho que el primer paso es definir claramente los actores. En segundo lugar, establecer el papel de cada uno de los actores. En tercer lugar, acordar las reglas del juego con esas características de consenso, mayoría social, viabilidad de las decisiones y establecimiento de alianzas. Bien. El cuarto elemento fundamental en la elaboración de las políticas públicas es establecer el método de trabajo. Establecer cuál va a ser nuestro método de trabajo para la construcción de la política pública. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, porque el método de trabajo fundamental es el establecimiento de la mesa del diálogo de la política pública. Lo vamos a ver en la próxima clase, cómo se hace, o sea, cuál es el método de trabajo. Y vamos a hacer un supuesto real de método de trabajo, de construcción de la mesa del diálogo de políticas en la próxima clase. Bien. El quinto elemento fundamental en la elaboración de las políticas públicas es establecer un sistema para recoger los acuerdos. Establecer claramente cuál va a ser el sistema para recoger esos acuerdos. Si van a ser actas, si va a ser una grabación de las sesiones, o van a ser unas publicaciones, o van a ser los tres. Esto es, básicamente, la elaboración de la política pública, en donde hemos definido los actores, hemos establecido el papel de cada uno de los actores, hemos establecido las reglas del juego para llevar a cabo el método de trabajo en la mesa de diálogo de políticas que vamos a ver en la tercera clase con un supuesto real. Tenemos que establecer cómo lo recogemos, si lo recogemos en acta, lo recogemos en grabaciones, o vamos a hacer un texto, lo vamos a recoger en un texto. Mi recomendación es que lo hagamos en las tres. Recojamos un acta, hagamos una grabación de esta mesa de construcción de la política pública para poder recogerlo en una publicación que dé la base a un marco normativo. Luego, por lo tanto, en esta clase hemos recorrido los dos primeros elementos del ciclo de la política pública. En primer lugar, la firma de esos acuerdos y compromisos claramente establecidos. En segundo lugar, la elaboración de las políticas públicas, que tiene 4 elementos. Resumo: definir claramente los actores, establecer el papel de cada uno de los actores en esta fase de elaboración de la política pública, acordar las reglas del juego de una forma clara, en donde el consenso, la mayoría social, la viabilidad de las decisiones tienen que ocupar un elemento fundamental. En cuarto lugar, el método de trabajo, que lo vamos a trabajar en la siguiente clase, cuando expliquemos que el método de trabajo de construcción de la elaboración de las políticas públicas es la mesa de discusión de diálogo. Vamos a establecer nuestra mesa de discusión de diálogo. Y el quinto elemento fundamental es el sistema, el método para recoger esta elaboración de la política pública. Establecer las actas, los sistemas de grabación y también qué tipo de publicaciones van a dar origen a nuestro marco normativo. Y así cerramos nuestra segunda clase. Yo creo que estamos en una disposición fenomenal para que en nuestra tercera clase podamos inaugurar nuestra mesa de diálogo de políticas como un ejercicio real en la elaboración, en el establecimiento del método fundamental que todas ustedes van a trabajar y en las que todas ustedes van a tener un protagonismo. Estamos en disposición de inaugurar nuestra mesa de diálogo de política pública de igualdad de género y de igualdad de la mujer en nuestro departamento de José del Guadiar. Hasta nuestra tercera cita. Hasta la próxima.